charla está titulada El gas radón, el gran desconocido. Y yo creo que el título realmente puede hacer honor a lo que es la conferencia, porque seguramente yo he mirado antes, íbamos ya por 200 y pico que se habían conectado. Yo diría que a lo mejor un 20% ha oído hablar algo del radón, pero la gran mayoría de vosotros seguramente sea algo totalmente nuevo. Decir que qué es el gas radón, ¿no? Que jamás habéis oído hablar de esto. Y vais a descubrir a lo largo de la conferencia cómo es algo con lo que convivimos todos los días, ¿vale? Y lo vais a ver en las próximas transparencias. Vamos a pasar. Vale, el contenido de la charla está estructurado de esta manera. Vamos a empezar con unos conceptos básicos, algo muy sencillito, no vamos a poner ecuaciones complicadas, de hecho casi no hay ninguna ecuación en la conferencia, pero simplemente, bueno, un pequeño repaso del concepto de radiactividad, conceptos muy básicos de gas radón. Una vez que ya sabemos lo que es, el paso siguiente es medirlo, ¿de acuerdo? Y vamos a ver a través de una serie de fotografías cuáles son las diferentes maneras que tenemos de medir y que tenemos de detectar este gas que se encuentra entre todos nosotros. Sabemos medirlo, sabremos cuáles son los conceptos básicos y nos interesa saber, por lo tanto, de dónde viene este gas, ¿vale? Y relacionarlo un poquito con la construcción, ¿de acuerdo? Que vais a ver aproximadamente dentro de unos 10-15 minutos por qué decimos queremos relacionar el radón y la construcción. Y, obviamente, al final de la conferencia vamos a hablar sobre legislación, puesto que podemos saber mucho de un tema o ese tema, ese concepto o ese elemento puede ser tremendamente peligroso, pero si no tenemos una base legislativa que sea potente, es muy difícil convencer tanto a la población como a las autoridades que hay que hacer algo, ¿no?, para proteger a la población de este gas. Entonces haremos un pequeño repaso. Yo no soy abogado, no soy experto en leyes, entonces si hay algún experto en leyes entre los participantes de la conferencia, que me perdone si en algún punto digo alguna barbaridad, ¿de acuerdo? Pero bueno, intentaré hacer un repaso lo más preciso posible de la legislación en temas de radón en España en los últimos, pues casi 20 años. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a pasar a la primera parte, que es hablar de conceptos básicos de radón. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros hablamos de radón, tenemos que asociarlo, y esto es muy importante, tenerlo siempre presente, lo tenemos que asociar con la palabra riesgo. De todos es conocido que estamos todo el día rodeados de riesgo por todos los sitios. Evidentemente no os voy a hablar del coronavirus, puesto que esto ahora mismo yo creo que es algo que está en boca de todos en todo el mundo, ¿no? Para mal, pero por lo menos ha unido a todo el mundo y todos sabemos más o menos ahora de qué va esto del coronavirus, pero no deja de ser un riesgo. Pero antes del coronavirus y cuando pase el coronavirus seguiremos teniendo riesgos. Podemos morir de un ataque al corazón, cuando conducimos un coche hay riesgos de accidentes, en un edificio existen riesgos de terremotos, cuando viajamos estamos rodeados de riesgos. Pero un riesgo no significa que algo vaya a ocurrir necesariamente, ¿de acuerdo? En el caso del radón y en el caso de la radiactividad, que al fin y al cabo es lo que nos lleva, lo que nos ha traído hasta aquí, los riesgos se deben a que este tipo de fenómenos son fenómenos estocásticos. Y ahora me diréis, bueno, ya metió aquí la primera palabra extraña, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que no son deterministas, es decir, no porque haya un riesgo necesariamente va a ocurrir algo, no porque tengamos una concentración de radón en nuestras viviendas excesivamente elevada, necesariamente nos va a pasar algo, ¿de acuerdo? Pero sí que hay un riesgo. No porque yo vaya con mi coche, por ejemplo, a 150 kilómetros por hora, necesariamente voy a tener un accidente, pero sí que tengo más riesgo que si voy a 50. ¿De acuerdo? Esto es muy importante tenerlo en cuenta y vale para radiactividad, no solamente para radón, sino para también otros muchos aspectos relacionados con la radiactividad y con las radiaciones ionizantes. ¿De acuerdo? Estamos hablando de riesgos, probabilidad. Este tipo de conceptos van todos muy relacionados entre sí. Y hablando de radiactividad, es muy importante remarcar que el mundo en el que vivimos es un mundo que es radiactivo. Y esto, yo me acuerdo cuando daba clases a los alumnos, yo esto siempre se lo comentaba al principio, y solía comenzar este tipo de clases preguntándoles qué entendían ellos por radiactividad. Y siempre eran las mismas respuestas. Cuando mencionábamos la palabra radiactividad, lo primero que venía a la memoria era
el accidente de Chernóbil. Los alumnos que eran ya un poquito más jóvenes no habían vivido el accidente de Chernóbil, pero habían vivido el de Fukushima del año 2011, en marzo. Y siempre se relacionaba de esta manera, radiactividad con accidentes de tipo nuclear, con centrales nucleares, con pruebas atómicas, cuando en realidad el mundo en el que vivimos siempre ha sido radiactivo. Si nos remontamos, por ejemplo, a la época de los romanos, hace 2000 y pico años, el mundo entonces era mucho más radiactivo de lo que es ahora. Y ahora mismo, hoy, en este preciso momento que estamos aquí haciendo esta conferencia, el mundo en el que nos encontramos es más radiactivo que el que va a haber mañana y pasado. Y siempre seguirá siendo radiactivo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Siempre ha habido radiactividad en el mundo, desde que el planeta Tierra apareció como tal, debido a la propia composición del planeta en el que tenemos, y siempre la va a haber. Y nunca va a haber un momento en el cual va a haber cero radiactividad. Puede haber alguna situación en la que la radiactividad sea tan sumamente baja que no seamos capaces de detectarla, pero eso no quiere decir que sea cero. Siempre va a ser radiactivo. Vivimos en un mundo que es radiactivo por naturaleza. La propia naturaleza de los materiales que componen nuestro planeta, el propio núcleo del planeta Tierra es radiactivo. Y esto nos lleva al gas radón. Y ahora vamos a hablar en un par de transparencias de unos conceptos básicos del radón, porque el radón es un gas radiactivo. El radón se descubre a principios del siglo XX. Recordad que a finales del siglo XIX fue una época dorada en la física. Yo siempre suelo decir que si nombres como Planck, Madame Curie, Einstein, Rutherford no hubieran existido, la carrera de física yo la habría acabado en 3 años. No habría tenido que hacer 2 años más, pero esta gente realizó unos tremendos avances a finales del 19 y principios del 20 que hizo que el grado en física se incrementara 2 años más. Aparecieron conceptos como relatividad general, mecánica cuántica, radiactividad. ¿De acuerdo? A finales del siglo XIX, Madame Curie realiza unos descubrimientos apasionantes, descubre el polonio, descubre el radio, y por aquella misma época se empieza a observar que hay por ahí un elemento gaseoso que es radiactivo también. Y yo coloco aquí la foto de Dorn, de Friedrich Ernst Dorn. Si vosotros buscáis posiblemente información en Internet, vais a encontrar que la mayoría de la gente comenta que el descubridor o la persona que se dio cuenta de que había un gas radiactivo que se llamaba radón era Rutherford. Esto, si bien es cierto, también es cierto que en los mismos años había otro físico que también estaba trabajando en este tema, que se llamaba Dorn, y que también descubrió que había un elemento que se denominaba radón, y que era radiactivo y que era gaseoso. Lo que ocurre es que casi todo el mundo conoce a Rutherford y nadie conoce a Dorn. Por ese motivo es por el que yo siempre pongo la foto de Dorn en todas las conferencias. Es muy importante el hecho de tener en cuenta, si aquí tenemos la tabla periódica de los elementos, y recordamos de nuestra época de química cómo están organizados, en la parte de la derecha, en la última columna, aparece el grupo de los gases nobles. Y ahí nos encontramos al radón, en la posición número 86 de la tabla periódica. Número atómico 86. Este es el protagonista de la conferencia que vamos a impartir hoy. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son sus características? Bueno, en primer lugar, se trata de un gas radiactivo y que es natural. Estas dos palabras, natural, mejor dicho, estas 3 palabras, gas, radiactivo, natural, son fundamentales para poder entender la problemática asociada con el gas radón. Además, es un gas noble. Recordad lo que hemos visto antes, que está colocado en el grupo de los gases nobles, a la parte derecha de la tabla periódica. Esto quiere decir, si recordáis, a lo mejor ninguno os habéis preguntado nunca por qué a los gases nobles se les denomina gases nobles. La explicación es muy sencilla. Si recordamos, hace muchos años, los nobles nunca se casaban con los plebeyos. Aquellos gases que se consideran nobles no forman compuestos químicos de manera sencilla con otros elementos de la tabla periódica. ¿De acuerdo? No se casan con otros plebeyos. Por eso se denomina gas noble al gas radón. No va a formar elementos químicos, compuestos químicos de manera sencilla con otros elementos de la tabla periódica. Y esto también va a tener mucha importancia a la hora de poder explicar la peligrosidad asociada al gas radón. Es inerte, incoloro, inoloro. La vida media que tiene son de 3,8 días.
es una vida media suficiente para poder detectarlo, para poder medirlo y para que tenga un determinado efecto en la salud. Es un emisor alfa. Recordemos que la radiactividad, los fenómenos de radiaciones ionizantes, hay 3 emisiones básicamente cuando hablamos de radiactividad: la emisión alfa, la emisión beta y la emisión gamma. Pues bien, el gas radón se desintegra emitiendo partículas alfa. Es un emisor alfa. Sus descendientes, que van a ser los polonios fundamentalmente, son emisores alfa y también lo importante es que tienen alta energía. ¿Vale? Todas estas características que vemos en esta transparencia son fundamentales para poder entender todo lo que vamos a hablar a continuación sobre el gas radón. ¿De acuerdo? Otro comentario. El elemento químico de número atómico 86. Recordad que el número atómico lo que indica es el número de electrones que están en la corteza del átomo. Por lo tanto, tenemos 86 electrones. Y cuando hablamos de radón en general, nos vamos a referir al isótopo 222. ¿De acuerdo? Es decir, el núcleo del radón tiene 222 nucleones, protones más neutrones. ¿Vale? Hay otro isótopo del radón, también radiactivo, el 220, que se denomina torón, pero en general, en la bibliografía y en la comunidad científica, cuando se habla de gas radón, salvo que se especifique lo contrario, siempre nos referimos al radón 222. ¿De acuerdo? Y es a lo que nos vamos a referir durante toda esta presentación. Muy bien. ¿Pero es natural o es artificial? Recordad que hemos dicho que se trata de un gas radiactivo natural. Efectivamente, el radón es un gas natural, pero las concentraciones elevadas de radón en un edificio, en el interior de una vivienda o de un puesto de trabajo, tener concentraciones altas, no es algo que sea natural, no es normal. Es una consecuencia de que algo no se ha hecho correctamente. Es una consecuencia de las prácticas constructivas. Obviamente, nadie jamás va a construir un edificio a sabiendas de que va a haber concentraciones elevadas dentro del mismo. ¿De acuerdo? Eso nadie lo va a hacer. Pero en muchas ocasiones, o bien porque no hay una legislación suficientemente potente que indique a los expertos cómo tienen que construir los edificios para que no haya radón dentro o que haya concentraciones reducidas, o bien por problemas que ha habido en la construcción, por reformas que se han hecho en el edificio, por muchos otros motivos, puede ocurrir que aparezcan niveles elevados de radón dentro del edificio. Pero eso no es algo que sea natural, ¿de acuerdo? Eso es algo, digamos, artificial, algo que hemos generado nosotros, obviamente sin pretenderlo. Y esta transparencia que veis aquí, seguramente también os va a llamar mucho la atención a la inmensa mayoría de los participantes, ¿de acuerdo? De los casi 220 que estamos ya aquí conectados. Al principio de la conferencia hemos empezado hablando de que el mundo en el que vivimos es radiactivo. Y eso es algo ya impactante, puesto que siempre, como os he comentado, asociamos radiactividad con centrales nucleares, con pruebas atómicas, con fuentes artificiales. Fijaros en esta transparencia. Lo que estamos viendo aquí en la transparencia es la distribución de la dosis media de radiación que recibe una persona en el Reino Unido en el año 2010. Me da exactamente igual hablar del Reino Unido, hablar de España o de cualquier otro país. No os quedéis en el número concreto, si es un 11%, un 12%, un 13%. Quedaros en el orden de magnitud. Y fijaros, podemos observar que tenemos un 48% procede de gas radón, un 11% procede de otro tipo de radionúcleos, que no son el radón, el 12% es radiación cósmica, el 13% es radiación gamma terrestre. Todo esto que tenemos aquí, aproximadamente un 80%, podríamos decir que son fuentes naturales, de uno u otro modo. ¿De acuerdo? Radón, radio en suelo, radiación cósmica, pero no dejan de ser fuentes naturales, fuentes que están en el medio ambiente. Otra parte importante también sería la radiación médica, cuando nos hacen una radiografía, cuando nos hacen un TAC, cuando nos hacen pruebas médicas, cuando hemos tenido la mala suerte de contraer un cáncer y nos dan radioterapia. Digamos que esa radiación que recibimos estaría metida en esta parte. Y muy poquito, menos del 1%, se debe
exclusivamente a fuentes artificiales, que van a ser fuentes como, por ejemplo, las pruebas nucleares que se hicieron en los años 50, 60, todavía seguimos arrastrando esa radiación, fuentes debido a descargas radiactivas, por ejemplo, centrales nucleares, pero estamos hablando de menos de un 1%. Es decir, la mayoría de la radiación que recibimos la población en general, la recibimos por estar donde nos encontramos. Yo, estando aquí en Uppsala, ahora haciendo esta transparencia, en esta presentación aquí en mi casa, vosotros en vuestras viviendas, la recibimos en nuestros puestos de trabajo. La mayor parte de la radiactividad procede de fuentes naturales. Y esto es muy importante y muchas veces no se tiene en cuenta. Cuando se estudia, los profesionales de la salud muchas veces se emplean muchas cantidades de recursos para monitorizar la radiación que reciben los profesionales que trabajan con fuentes artificiales y en la mayoría de los casos reciben cero, teniendo en cuenta que, bueno, no es exactamente cero, pero reciben valores muy, muy, muy pequeños. Pero en cambio no se destina otros recursos a evaluar este tipo de fuentes, de este tipo de dosis, que es la principal, ¿de acuerdo? Y que procede de fuentes naturales. Y entre esas fuentes naturales, más de la mitad es debida a la inhalación de gas radón. ¿De acuerdo? Por lo tanto, está justificado el poder estudiar este gas y está muy justificado todo lo que vamos a ver a continuación en la conferencia. ¿De acuerdo? Importante recordar esto, que la mayor parte de radiactividad que recibimos procede de fuentes naturales y en su caso de gas radón. Y el radón es la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco. No hay absolutamente ninguna duda sobre este tema. Es decir, si ahora mismo dejáramos todos de fumar, yo no fumo, pero si se dejara de fumar ahora mismo, seguiría lamentablemente habiendo casos de cáncer de pulmón. Y se está observando. El número de personas fumadoras ahora mismo está decreciendo, pero en cambio no lo hacen al mismo nivel el descenso de los casos de cáncer de pulmón. Entre otras razones es debido al gas radón. Si quitásemos la componente de tabaquismo, seguiría habiendo casos de cáncer de pulmón porque serían debidos a la inhalación de gas radón. ¿De acuerdo? Hay multitud de estudios, multitud de evidencias científicas que soportan esta conclusión, que el radón es la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco. ¿Y cómo hemos llegado a esta conclusión? ¿Cómo hemos llegado a la conclusión de que el radón es un riesgo para la salud? Tradicionalmente hay dos maneras de poder estudiar este tipo de riesgo asociado al radón: la epidemiológica y la dosimétrica. ¿En qué se diferencia? Pues a grandes rasgos podríamos decir que si vamos por la rama epidemiológica, lo que trabajamos, a mí me gusta decir que es con datos reales. Es decir, hemos realizado medidas a gran escala en un número de sujetos, en una población determinada, una región, una ciudad, un país. Hemos medido casos de cáncer de pulmón, hemos medido concentraciones de radón, hemos utilizado casos de control y hemos juntado todo eso y de ahí hemos extraído unas conclusiones. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el riesgo asociado? Si se incrementa, por ejemplo, en 100 becquerelios metro cúbico la concentración de radón. ¿En cuánto se incrementa el riesgo para poder desarrollar un cáncer de pulmón? Y se obtienen unos números. Por otro lado, se puede intentar obtener el mismo tipo de factores, el mismo tipo de factores de riesgo, yendo por una vía dosimétrica. Se conoce perfectamente cómo es la composición del tracto respiratorio, cómo es la composición de los pulmones, y a través de modelos matemáticos, de técnicas de Monte Carlo, podemos relacionar la incidencia de las partículas alfa, las energías del radón, de sus descendientes, cómo impactan en los diferentes tejidos pulmonares, y de ahí poder evaluar el posible daño que pueden generar en el ADN de las células y extraer también unas conclusiones y obtener unos factores de riesgo. Tradicionalmente, como podréis estar imaginando, yendo por ambas vías, se obtenían resultados muy diferentes en cuanto a factores de riesgo. Afortunadamente, y gracias a un mayor número de datos, desde el año 2018, los factores de riesgos obtenidos yendo por la vía epidemiológica o la dosimétrica son prácticamente similares. Y eso ha sido también un gran avance en el tema del radón y en particular en la dosimetría asociada a la inhalación de gas radón.
Pues sabemos digamos, sabemos que el gas radón es un gas radiactivo natural que genera cáncer de pulmón, ¿de acuerdo? Y me atrevería a decir que no exactamente el radón en sí, puesto que es un gas noble, sino sus propios descendientes. Cuando el radón se está transcurriendo por el tracto respiratorio, si vemos aquí esta fotografía, aquí tenemos un ejemplo, estamos respirando radón, y el radón pasa por las tráqueas, por el esófago, llega a los pulmones, y prácticamente todo el radón que inhalamos lo vamos a exhalar. Porque, como hemos dicho antes, se trata de un gas noble, el radón no va a interactuar con los componentes del cuerpo. Pero mientras está pasando por el tracto respiratorio, se está decayendo, porque es un gas radiactivo. Y se están generando otro tipo de isótopos, polonios, bismutos, que no son gases nobles, y ellos son los que se van a quedar aquí pegados en los pulmones. Por lo tanto, tenemos emisores alfa pegados en nuestros pulmones. Recordemos que las radiaciones ionizantes son capaces de arrancar electrones de los átomos, de ionizar a los átomos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, generan daños en el ADN. Eso es lo que ocurre cuando respiramos radón. El peligro no es tanto debido al propio gas, sino a sus descendientes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si ya sabemos los riesgos, sabemos las características básicas, ¿cómo lo vamos a medir? Pues, en general, lo podemos medir de dos maneras diferentes, ¿de acuerdo? No vamos a abordar aquí en detalle todas las particularidades de la metrología del radón, ¿vale? Pero sí que al finalizar esta charla, cuando vosotros oigáis que van a medir radón en vuestro puesto de trabajo o que queréis medir el radón en vuestro edificio, que sepáis un poco de qué estamos hablando. Y normalmente se suele hacer la clasificación de las técnicas de medida de radón en dos grandes grupos: los sistemas activos y los sistemas pasivos. Vamos a comenzar por el último, los sistemas pasivos. Este tipo de sistemas son detectores como estos que aparecen aquí en la fotografía, ¿de acuerdo? Estas cosas extrañas de color negro que veis aquí, estos son detectores de radón pasivos. En concreto, son detectores de radón que en su interior, el detector no es la carcasa negra, sino el detector es lo que está dentro, que es un plástico. Y en este caso es un plástico del material CR39. Lo que está ocurriendo aquí es que el radón entra, difunde a través de esta carcasa y una vez que está dentro se está desintegrando. Genera partículas alfa. Estas partículas alfa impactan sobre el plástico que está aquí dentro. Os he comentado que es un plástico de un material que se llama CR39, lo podéis buscar en internet, ¿vale? Impactan sobre ese plástico y generan agujeros. Ahora bien, ¿cómo sabemos? ¿Cómo vemos esos agujeros? Cuando estos detectores regresan al laboratorio de medida, lo que hacen los analistas del laboratorio, abren las carcasas, extraen el plástico dentro de la carcasa y hacen un revelado químico. No sé cuál es la composición, digamos, en términos de la distribución en grupos de edad de los participantes de esta charla, pero seguramente que algunos de vosotros todavía recordáis aquella época que parece prehistórica en la cual había fotografías analógicas. ¿Recordáis que había esos estudios maravillosos? A mí me fascinaban, que entrabas ahí, estaba el fotógrafo y hacía un revelado químico con un montón de líquidos y al final, de forma mágica, aparecía una fotografía en un papel. Pues es exactamente lo mismo que se hace aquí. Se hace un revelado químico del plástico y aparecen las trazas, que son puntitos negros en el plástico. Esos plásticos se colocan en un microscopio y se cuenta el número de trazas, el número de agujeros. Naturalmente, este tipo de detectores han estado calibrados y relacionando el número de agujeros, el tiempo que el detector ha estado expuesto en el edificio, podemos identificar o podemos evaluar la concentración, la exposición y la concentración promedio de gas radón durante el tiempo que ha estado expuesto. Y lo que obtenemos es un número con una incertidumbre. Normalmente este tipo de detectores están expuestos 3 meses. Al cabo de esos 3 meses vamos a obtener un número. Por ejemplo, 257 más menos 30. ¿Vale? Y es un número y eso es representativo del promedio de concentración de radón que ha habido durante el tiempo que ese detector ha estado expuesto. Ahora, con ese número podremos compararle con el valor de referencia y observar si está por encima, por debajo, es decir, un montón de cosas.
¿vale? Y a partir de ahí poder determinar si tenemos que tomar medidas para reducir esa concentración o no, ¿vale? Pero los detectores pasivos lo que nos ofrecen es un número, con una incertidumbre. En cambio, detectores activos, como este que tenemos aquí en la fotografía, lo que nos van a mostrar es una serie temporal de datos, no un número. Vamos a colocar este detector en el lugar donde queremos medir y el radón entra en su interior, en este caso concreto por estas válvulas que aparecen aquí, por un lado entra, por el otro sale, se está desintegrando en el interior. Este tipo de detectores pueden ser físicamente pueden ser de muchas maneras, pueden ser cámaras de ionización, pueden ser detectores de silicio, es decir, el diseño físico puede ser diferente, pero en cualquier caso, todos ellos lo que nos ofrecen es una serie temporal de datos. Es decir, cuál es la concentración de radón, por ejemplo, cada 10 minutos, cada 1 hora, depende de cómo configuremos el equipo. Y a partir de ahí obtendremos unas conclusiones, ¿vale? Y esto es importante por algo que vamos a ver después, ¿de acuerdo? Es muy importante también el poder tener este tipo de información en forma de serie temporal de datos. Y también tenemos otro tipo de detectores, como este que aparece aquí, que lo que nos ofrecen es información del contenido de radón que hay en el suelo, ¿vale? En muchos países se realizan este tipo de medidas. Antes de fabricar el edificio, se quiere tener información de cuál es el potencial de radón que puede tener ese suelo. Es decir, si vamos a construir un edificio en un sitio que tiene poco radón, que tiene mucho, y se realizan, por ejemplo, esas medidas con este tipo de detectores. ¿De acuerdo? Y lo que obtenemos es cuánto radón tenemos en nuestro suelo, ¿vale? Por lo tanto, hay dos métodos en general para medir radón. Obtenemos un valor con su incertidumbre y hablaremos de sistemas pasivos, o queremos saber la serie temporal de datos y hablaremos de sistemas activos. En cualquier caso, cuando nosotros estamos hablando, y esto fundamentalmente aplica a los sistemas pasivos, es muy importante que las medidas se lleven a cabo por profesionales o por laboratorios de análisis que sean competentes. Y aquí es donde aparece la acreditación ISO 17025, de la cual seguramente algunos de vosotros hayáis oído hablar. Pero, ¿por qué elegir un laboratorio que está acreditado? Claro, a lo mejor algunos de vosotros decís, claro, un laboratorio que está acreditado, lógicamente, claro, es más caro la medida, pues por eso hay que elegirlo, porque la medida es más cara. Sí, no os lo voy a negar, la medida es más cara con un laboratorio acreditado. Pero ¿por qué es más cara? ¿Por qué tenemos que elegir ese tipo de laboratorios? Fijaros, por la siguiente razón. En el caso de un laboratorio que tenga sus servicios de medida acreditados ISO 17025, tenemos una garantía documental. Hay evidencias de que las personas que trabajan en ese laboratorio tienen la competencia necesaria para realizar ese análisis que se ha acreditado. Además, el equipo es correcto. Las instalaciones son las apropiadas. Los equipos se verifican, se calibran. El procedimiento con el que se lleva a cabo ese análisis es un procedimiento que se ha validado internacionalmente. Y además, el control de calidad que se lleva es absolutamente estricto. Y todo esto que aparece aquí, todos estos puntos y más, son verificados de manera periódica, usualmente cada año, por auditores externos al laboratorio, que no tienen ninguna relación con el laboratorio. En otras palabras, gente que viene a tu laboratorio y te pone el laboratorio patas arriba y de repente te empieza a pedir papeles por todos los lados, cosas que tú ni siquiera habrías imaginado que te las iban a pedir. Pues ellos te las piden. ¿Cuándo se ha calibrado este equipo? Y no basta que tú digas, no, si el equipo está calibrado, muy bien, enséñame el certificado de calibración. Y enseñas el certificado y, bueno, pero ¿esto dónde lo has calibrado? En tal sitio. Vale, enséñame qué tradición tiene este sitio para haber calibrado esto. Es decir, es un análisis exhaustivo y seguramente algunos de vosotros que estáis siguiendo esta charla trabajáis en un laboratorio acreditado ISO 17025 y sabéis de lo que estoy hablando. ¿De acuerdo? La auditoría 17025 es muy estricta y el resultado es que garantiza absolutamente todo esto. ¿Vale? Al final de la auditoría hay un montón de documentación que presenta las evidencias necesarias de todo esto. Y tienes una garantía al 100%. Tienes la certeza de que esto realmente existe. Cuando se dice que la persona que tiene que realizar este análisis, por ejemplo, tiene que ser licenciado en química, hay un documento que acredita que esa persona es licenciada en química. No basta que se diga. Y eso está verificado por un auditor externo.
En el caso de laboratorios que emplean procedimientos que no están acreditados, he puesto un interrogante porque no quiero poner aquí una cruz. Es decir, no es que no hagan todas estas cosas, es que no hay una evidencia documental que garantice que estas cosas se llevan a cabo. ¿De acuerdo? No quiere decir que midan peor ni que midan mejor, simplemente que no se garantiza. ¿Vale? A mí me gusta siempre poner el ejemplo de decir, bueno, yo ahora mismo os puedo decir que soy un piloto magnífico del Boeing 747, pero evidentemente no os aconsejaría que os montéis conmigo, porque jamás he cogido un avión. Pero puedo firmar un documento diciendo que sí, yo piloto muy bien, pero no hay ningún organismo que me lo acredite. Y puede ser que dé la casualidad que coja un Boeing 747 y hagamos un viaje de 3 horas de vuelo y no nos pase nada, ¿vale? Pero posiblemente nos ocurra una desgracia. En cambio, un verdadero piloto que ha hecho un curso y que tiene la carrera de piloto y que está súper certificado, por lo menos tienes la garantía de que ese piloto realmente es un piloto de verdad, ¿vale? Pues algo parecido podría ocurrir con la acreditación. ¿Y cuáles son las ventajas? Pues en primer lugar, y lo vamos a ver más adelante, casi al final de la presentación, los resultados que ofrecen los laboratorios que están acreditados ISO 17025 en los procedimientos, esos resultados se reconocen por las autoridades, tanto nacionales como internacionales. Las acreditaciones 17025 son válidas en todos aquellos países que tienen firmados acuerdos de colaboración entre ellos. En el caso particular de Europa, todos los países europeos tienen firmados acuerdos de reciprocidad. Dicho de otra manera, un laboratorio acreditado ISO 17025 para medir el diámetro de las alcachofas en Cartagena, en España, puede perfectamente decir que él puede medir el diámetro de las alcachofas en Finlandia y se lo van a reconocer y viceversa, ¿vale? Porque hay acuerdos de reciprocidad, porque se están acreditando frente a una norma que es internacional, es un estándar ISO. Evidentemente, el nivel de calidad de los laboratorios es súper elevado. Y muy importante, y esto muchas veces no se le da, quizás no se presta la atención que merece. No quiere decir que los laboratorios que tienen servicios acreditados ISO 17025 sean perfectos, ni mucho menos. Cometen errores, evidentemente que los cometen, pero están minimizados. Y cuando se ha cometido un error, se detecta y se corrige y se hace un procedimiento. Hay todo un procedimiento perfectamente establecido para detectar errores, para corregirles, para dejarles documentados y para evitar que se vuelvan a reproducir. Ocurre en muchas ocasiones que vais a recibir informes rectificativos. Es decir, el laboratorio ha hecho una inspección, no solamente en temas de radón, en otras muchas cosas, y se ha dado cuenta que ha habido un error, por ejemplo, un error de calibración, y ha tenido que rectificar un informe. Eso es algo bueno y es una muestra de calidad del laboratorio. ¿De acuerdo? Con un laboratorio que no esté acreditado, eso difícilmente puede ocurrir. Y muchas veces me puede el lenguaje, pero no tenemos que olvidar esto. Acreditamos el procedimiento de medida. No estamos acreditando el laboratorio. Esto es muy importante, sobre todo de cara a marketing. Cuando un laboratorio dice que está acreditado 17025, debe referirse a que está acreditado 17025 ¿para qué? En el caso nuestro, por ejemplo, laboratorio de radón, evidentemente, todos nuestros procedimientos están acreditados 17025, pero hay laboratorios en España que no solamente miden radón, miden otras muchas cosas. Y puede ser que para unos procedimientos estén acreditados y para otros no. ¿De acuerdo? Por lo tanto, y no solamente en el caso del radón, cuando digáis que un laboratorio está acreditado 17025, debéis preguntar en qué procedimiento se ha acreditado, porque se acredita el procedimiento, no se acredita el laboratorio, ¿vale? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de radón, fijaros, hemos hablado ya en general, riesgos de la salud, del radón, características generales, medida. Y ahora seguramente que vosotros cuando acabéis esta charla vais a empezar a, espero, porque si no, mala charla hemos hecho, seguramente pongáis en Google radón en España y lo primero que os va a aparecer, los primeros resultados en las imágenes vais a ver mapas de este estilo que aparecen aquí. ¿De acuerdo? Estos mapas, esto pertenece a un trabajo que hizo el grupo de Luis Quindós de la Universidad de Cantabria. Luis Quindós ha sido el verdadero pionero en España a la hora de hablar, de trabajar en temas de radón. Lleva casi 40 años trabajando en radón, cuando hace 40 años nadie daba un duro por el gas radón. Luis fue de los primeros
que comenzó a trabajar. Yo tuve el inmenso honor de ser su discípulo hace muchos años y realmente Luis ha hecho un esfuerzo enorme en España en la medida de Garradón con los medios que ha tenido. Y uno de los resultados fue llevar a cabo este tipo de mapas, ¿vale? Y seguramente que vais a ver estos mapas. Y primero quiero que prestéis atención al mapa de la izquierda. Fijaros, aquí tenemos el mapa de la península con las Islas Canarias, Baleares, y si os fijáis, aparecen unos cuadraditos en el territorio, ¿vale? Estos cuadraditos representan celdas de 10 kilómetros por 10 kilómetros, es decir, celdas de 10 kilómetros cuadrados, ¿vale? Se ha dividido el territorio en celdas de 10 kilómetros y se han hecho medidas en cada celda, ¿de acuerdo? Con detectores pasivos, los que estábamos hablando antes. En función de los resultados obtenidos en cada celda, se pinta la celda de un determinado color. Lógicamente, cuanto más oscuro, cuanto más tirando a rojo es el color, pues significa que el promedio de radón es más alto. Y aquí me paro un poco. En realidad lo que significa es que el procedimiento estadístico empleado para calcular el promedio de radón arroja un resultado alto, ¿vale? Y claro, vosotros podréis decir, bueno, pues este mapa está muy bien, porque donde hay rojo resulta que hay mucho riesgo, hay mucho peligro, donde no hay rojo estamos todos tranquilos, no pasa nada, aquí no hay radón. Vale, comparemos este mapa con el de la derecha. Y fijaros, el mapa de la derecha son las mismas celdas, pero la escala es un poquito diferente. Tenemos naranjas, tenemos mucho azul, tenemos rojos. ¿Qué significan estos colores? Significa la densidad de medida por celda. Dicho de otro modo, el número de medidas de gas radón que se han hecho en una celda de 10 kilómetros cuadrados. Diréis, la mayoría del país, del territorio, está pintado de color naranja o de color azul. Bien, eso significa que en la mayoría de celdas se han hecho o ninguna o 6 medidas, o menos de 6. Dicho de otra manera, yo soy de Valladolid. Imaginemos que en la ciudad de Valladolid hemos hecho 2 medidas, una en la cocina, en el dormitorio de la casa de mis padres y otra en el salón. Con esos 2 datos hemos calculado una media, nos ha salido una media con esos 2 datos y de acuerdo con eso hemos pintado de un color la ciudad de Valladolid. Obviamente diríais, hombre, José, eso no vale para nada, o sea, eso ¿cómo vas a coger 2 valores para pintar toda la ciudad de Valladolid de un determinado color? Pues de esa manera se han hecho estos mapas. Y hay muchas medidas en España, teniendo en cuenta las dificultades que ha habido para realizar las medidas. El mensaje que me gustaría transmitir aquí es que la única manera de medir la concentración, de conocer la concentración de radón en un edificio, la única forma es midiendo. Un mapa no se puede utilizar jamás para evaluar el riesgo individual de un edificio. Nunca. Los mapas son útiles para otro tipo de situaciones, para identificar áreas donde la probabilidad puede ser mayor, donde la probabilidad puede ser peor. Pero hay multitud de evidencias en la literatura de zonas que aparecen en los mapas como de bajo riesgo y se encuentran valores muy elevados de radón en los edificios. Y al revés, zonas que aparecen de mucho riesgo y hay edificios en los cuales hay muy poquito radón. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si queréis saber el contenido de radón en el centro de trabajo o en vuestra vivienda, la única forma es llevar a cabo una medida. No utilicéis nunca un mapa para realizar eso. Y tampoco utilicéis el argumento de que es que vivo en un adosado y mi vecino ha medido y no tiene radón, puesto que hay también evidencias en la literatura de casas pegadas pared con concentraciones de radón absolutamente diferentes. ¿De acuerdo? La única manera es midiendo. ¿Por qué es importante medir? Porque nos encontramos con cosas muy curiosas cuando hablamos de radón. Y una de ellas son las fluctuaciones. ¿De acuerdo? Hablábamos antes de que con los detectores pasivos obteníamos un valor promedio, con los detectores activos una serie temporal. ¿Por qué es importante eso? Fijaros, en esta transparencia observamos la evolución de la concentración de radón en un periodo de una semana. ¿Vale? Olvidad estos datos de aquí, 40.000, 35.000, estos valores no prestéis atención a ellos porque esto se ha hecho en un sitio
donde adrede hay muchísima concentración de radón, ¿de acuerdo? No es la situación, estos valores no suele haber en una vivienda. Pero sí es normal que haya este tipo de comportamiento en una vivienda. Sube, baja, etc. Al cabo de un año, se mide exactamente en el mismo edificio, en la misma época, y se obtiene lo siguiente. Al principio de la semana no tenemos radón, o muy poquito, mejor dicho, hay muy poquito radón. De repente, a mediados de la semana, cambia la climatología. Hay una tormenta, de estas típicas tormentas castellanas que parece que el cielo parece Mordor del Señor de los Anillos, que de repente se ennegrece todo. Y en cuestión de 10 horas, la concentración de radón sube de 300 becquerelios a casi 35.000. ¿De acuerdo? Por este motivo, es muy importante realizar medidas de radón en periodos de tiempo elevados, a largos periodos de tiempo. No realizar medidas de radón a muy corto tiempo, porque de esa manera no podríamos observar estas fluctuaciones. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante también que lo tengáis en cuenta. Bueno, vamos a hablar muy poquito, porque si no me voy a entretener mucho y se va a enfadar Pilar conmigo. Vamos a hablar de fuentes de radón y de construcción. Vamos a ver de dónde viene. Y el radón procede fundamentalmente de 3 fuentes diferentes. En primer lugar, como es lógico, procede del suelo. ¿De acuerdo? El suelo en el que se encuentra emplazado el edificio. La siguiente fuente en orden de importancia serían los materiales de construcción, que en algún caso puede tener su importancia. ¿De acuerdo? Puede ser en algún caso la principal fuente de radón que hay en un edificio. Y la tercera fuente de radón, en menos orden de importancia, sería el agua. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este orden, suelo, materiales, agua, serían las fuentes de radón para incrementar la concentración de radón dentro de una construcción. El radón se mueve fundamentalmente a través de 2 procedimientos, emanación y exhalación. No entraremos muy en detalle, pero bueno, que sepáis que la emanación es un proceso que tiene lugar dentro del suelo, ¿de acuerdo? Que depende de, bueno, el radón que se genera en cada uno de los granos del suelo, pasa al suelo y ese es un proceso que se denomina emanación. Y del suelo tiene que pasar al exterior mediante un proceso que se llama exhalación. ¿De acuerdo? Todo este tipo de procesos van a depender obviamente de la porosidad, de la humedad, de la permeabilidad del suelo, es decir, de muchas características, del tamaño de grano, depende de muchos factores. ¿Vale? ¿Y cómo pasa el radón al edificio? Pues a través fundamentalmente de estos procedimientos que podéis ver aquí, de difusión y de convección. ¿De acuerdo? Diferencias de presión, diferencias de temperatura, diferencias de concentración entre el interior y el exterior. ¿De acuerdo? Estos son procesos por los cuales, mecanismos físicos por los cuales el radón entra dentro de un edificio. ¿De acuerdo? Y las diferencias de presión muy pequeñitas, del orden de pocos pascales, son suficientes para mover cantidades importantes de gas radón. Una vez que lo tenemos dentro, ¿hay soluciones? Efectivamente, tenemos soluciones. Y aquí os he colocado una tabla en la cual podéis ver a muy grandes rasgos cuáles serían los principales métodos de remedio de radón en un edificio, con su coste y con la eficiencia que tienen. ¿De acuerdo? Fijaros, en contra de lo que se cree, que siempre se habla que para eliminar el radón de un edificio lo que tenemos que hacer es, bueno, incrementemos la ventilación, etcétera, y ya está todo solucionado. No es ni el método más eficiente, tiene un coste moderado, ¿de acuerdo? Es decir, no siempre esto va a solucionar los problemas de radón. Puede haber ocasiones incluso que incrementando la ventilación se incremente la concentración de radón en el edificio. Cuando haya que hacer un remedio, solamente los profesionales, los verdaderos expertos en remedio de radón, van a hacer un análisis del edificio y van a proponer la solución más adecuada para el caso particular del edificio. Y vamos a terminar con la parte más, digamos, aburrida, ¿vale? Que es la parte de legislación. Y para ello vamos a hacer un pequeño repaso muy somero de cuál ha sido la trayectoria desde el año 96, ¿vale? Hace ya casi 24 años, si no me he contado mal, hasta el día de hoy, ¿de acuerdo? Con la legislación en España en materia de gas radón, puesto que podemos saber todo lo que hemos hablado en los últimos 40 y tantos minutos. Pero si no tenemos esa herramienta que os comentaba al principio, de la que hablábamos, una herramienta potente que de alguna manera legisle toda esta situación, va a ser muy difícil que podamos llevar a cabo las acciones necesarias para reducir las concentraciones de radón dentro de los edificios. Y comenzamos en el año 96
En el año 96 tenemos la directiva Euratom, que se transpone con el Real Decreto 783 en el año 2001. Pasamos en el año 2010, se modifica este Real Decreto. Básicamente la diferencia entre el 783 y el 1439 es que aquí lo que se define es una cosa que se llama autoridad competente. Es decir, quién es el que tiene que ser responsable de llevar registros en materia de medidas de gas radón en las industrias, en las comunidades autónomas. En el año 2012, el Consejo de Seguridad Nuclear marca un hito porque publica una instrucción en la cual se marca un número, un valor de referencia de radón en puestos de trabajo en España. En aquel momento, en el 2012, España era uno de los poquitos países europeos en los cuales se definía de manera clara en su legislación que había que medir radón en determinados puestos de trabajo. ¿De acuerdo? Seguramente muchos de vosotros desconozcáis esto, ¿vale? Pero ya existía desde el año 2012. Y finalmente, en el 2013, aparece la directiva Euratom Basic Safety Standards. Y esto ha sido realmente la revolución en temas de gas radón en España y en general en toda Europa. ¿De acuerdo? La directiva se publica el 17 de enero del año 2014 en el diario oficial de la Unión Europea, lo que viene a ser el BOE, pero a nivel europeo. Y esta directiva lo que marca, por primera vez, introduce en el sistema de protección radiológica de Europa, por lo tanto, en todos los países miembros, un número, 300 becquerelios por metro cúbico. Y no solamente este número es importante, sino que es importante también que este nivel de referencia afecta tanto al público como a los trabajadores. Es decir, toda la población europea queda sometida a un nivel de referencia de 300 becquerelios por metro cúbico. Y al ser una directiva europea, los países miembros están obligados a implementarla en sus respectivas legislaciones. No pueden superar ese nivel de referencia y pueden establecer niveles inferiores. De hecho, es el caso de Suecia, donde yo me encuentro viviendo. Aquí el nivel de referencia de radón son 200 becquerelios metro cúbico. En algunos supuestos, Reino Unido, Irlanda, también son 200 becquerelios. La mayoría de países están utilizando 300 becquerelios metro cúbico. ¿De acuerdo? Pero no podemos superar ese valor. ¿Qué ocurre? Pues que a fecha de hoy, de octubre de 2020, esta directiva, aunque no está implementada todavía en España, el plazo de implementación terminó el 6 de febrero del año 2018, es decir, hace casi 2 años y medio, todavía no la tenemos implementada en España, pero ya aplica. Es decir, el país miembro no ha implementado la directiva, no ha hecho los deberes, entre comillas, pero eso no quiere decir que los ciudadanos no puedan invocar esta directiva si la necesitan. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la Directiva Europea BSS 59/2013 a fecha de hoy se puede invocar por parte de los particulares. ¿De acuerdo? Y recordad que, bueno, la directiva abarca mucho más campos, no solamente habla de radón, pero en el caso del radón el nivel de referencia son 300 becquerelios por metro cúbico. Pero además de la directiva europea, hay otro tipo de materiales en España, como pueden ser las guías de seguridad del Consejo de Seguridad Nuclear, documentos gratuitos que les tenéis disponibles en Internet. La 1104, aquí habla cómo se tiene que hacer una evaluación de radón en puestos de trabajo. La 1101 indica cómo tiene que ser la competencia técnica de los laboratorios que realicen las medidas. El Consejo de Seguridad Nuclear tiene un grupo que trabaja en radiación natural que está llevando a cabo una labor muy importante a la hora de poder aplicar todo este tipo de legislación en temas de radón. Lleva trabajando muchos años en este aspecto. Y finalmente vamos a acabar con el famoso Código Técnico de la Edificación. Desde el 23 de septiembre, es decir, hace 2, 3, 4 semanas, en España el Código Técnico de la Edificación ya aplica. Es decir, el Código Técnico de la Edificación, si alguno de los que estéis siguiendo esta charla sois arquitectos, seguramente podáis hablar mucho mejor que yo de este código, pero es algo así como el ABC, ¿de acuerdo? De los arquitectos, de las personas encargadas de hacer un edificio. Está muy clarito qué es lo que tienen que hacer. Y ha introducido, y esta es la gran novedad, un apartado en el documento DH6, creo que se llama, de salubridad, en el cual incluye la protección frente al gas radón en los edificios.
y aplica a edificios de nueva construcción, reformas que se hagan en edificios existentes. Obviamente, locales que no son habitables no se llevan a cabo medidas de radón o que estén separados del terreno, etcétera, pero ya es necesario, según el Código Técnico, llevar a cabo una medida de radón. Y el nivel de referencia con el que tenemos que comparar, en el Código Técnico se dice clarísimamente 300 becquerelios por metro cúbico, el mismo nivel que marca la Directiva Europea. ¿De acuerdo? Ese es el nivel de referencia que tenemos. ¿Quién hace esas medidas? Bueno, esas medidas, el Código Técnico establece también una clasificación de municipios, fundamentalmente para llevar a cabo medidas de prevención. Está muy claro en el Código Técnico qué hay que hacer si el municipio está en una zona 1 o en zona 2, qué medidas se tienen que llevar a cabo a priori antes de construir el edificio para evitar que haya concentraciones de radón en el interior. ¿De acuerdo? Y una vez que se mide dentro, los laboratorios que tienen que llevar a cabo ese tipo de medidas son aquellos que tienen acreditación ISO 17025. Por eso hemos estado hablando antes de las ventajas o de la necesidad, de la importancia de tener este tipo de acreditación. Solamente aquellos laboratorios, aquellas entidades de medida acreditadas ISO 17025 van a poder llevar a cabo este tipo de medidas de radón requeridas por el Código Técnico de la Edificación. Finalmente, yo creo que ya os he aburrido un poquito. Si estoy mirando un poco a los participantes y estáis aguantando, lo cual quiere decir que tiene interés la charla, porque nos mantenemos en estos 200 y pico participantes que estamos aquí siguiendo esta presentación. Os he dejado aquí más información, tenéis aquí una serie de enlaces para que pulséis sobre ellos y, bueno, accedáis a diferentes tipos de información. Aquí hay unos ejemplos, que esta foto se la tomo siempre a un colega, Bernard Collingham, es uno de los mayores expertos europeos a nivel de remedio y de prevención, que trabaja en Francia, y bueno, siempre le suelo robar esta diapositiva, porque son ejemplos curiosos, ¿no?, de edificios que van a tener concentraciones de radón muy bajitas, pero bueno, ninguno de estos es la situación que tenemos en España en general. Y finalmente, es muy importante también recordar la lámina que ha hecho el Rincón Educativo del Foro Nuclear. Esta lámina, si funciona aquí ahora el enlace, seguramente, vale, ya no sé si la estáis viendo aquí ahora, pero la podéis ver aquí. Bueno, simplemente nos lleva aquí a la lámina y aquí podéis hacer clic en los diferentes puntos y podéis acceder a muchísima información sobre cursos, la aplicación, información sobre materiales con mayor concentración de radón, cómo entra el radón en la vivienda. Es decir, es una lámina que está realmente bien. Además, también podéis obtener la aplicación para poder utilizarla, y es muy difícil condensar en una simple lámina tantísima información y de manera tan clara, ¿de acuerdo? Como ha hecho en este caso el Rincón Educativo del Foro, con lo cual es muy importante, yo os la recomiendo. Además tiene ejemplos muy visuales, ¿no? Como que, bueno, 3,4 cigarros al día es el equivalente a tener una medición de radón en casa de 50 becquerelios por metro cúbico. Bueno, y en general también tenéis al final de la presentación algunos vídeos que siempre suelen entrar más por los ojos, ¿no? Que es el radón que se encuentra en la naturaleza, en los hogares, etcétera. Bueno, pues os doy las gracias a todos por haberos mantenido en esta presentación. Os doy las gracias al foro Nuclear por haberme dado esta oportunidad, y ha sido un verdadero placer el poder estar con vosotros. Aquí tenéis mis datos de contacto para poder, bueno, preguntarme lo que necesitéis. Me podéis encontrar también en redes sociales y quedo a vuestra disposición para, bueno, preguntas que podáis hacer o dudas que tengáis, y si queréis discutimos alguna cosa que no haya quedado clara o necesitéis más información. Muchas gracias a todos.